Dios les bendiga, hermanos, nuevamente en este día. Es para nosotros un gozo, un placer, un privilegio estar aquí nuevamente para degustar, para paladearnos en la palabra del Señor, paladear la palabra del Señor y gozarnos, hermanos, en esta comunión a través del aire y por medio de esta forma. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios les bendiga de una manera especial. Mi nombre es Joel Castillo y soy pastor de la iglesia El Buen Pastor, ubicado en la calle Lirios y Rubidio, en la colonia Cazadores Juarenses, y espero que Dios haga la obra que Él quiere hacer a través de su palabra en esta día. Está conmigo mi amigo y compañero de milicia, nuestro hermano Lechuga. Él también va a hacer su presentación. Muy buenos días, mis hermanos. Un placer estar esta mañana de nuevo con ustedes. Me alegra mucho poder comunicarles a través de este medio lo que tantos años tenemos haciendo, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra. Con mucho gusto, con mucho cariño, estamos aquí. Su servidor es pastor en Ciudad Juárez, en el Templo Ágape, que se ubica en la calle Plata y Acacias, en la colonia Bellavista. Ahí estamos a sus órdenes. Amén. Hay una lectura que nos va a ocupar en este día y esperamos ser de bendición para ustedes. Hay algunos pensamientos que se desprenden de este pasaje al cual nuestro hermano Lechuga le va a dar lectura y nos va a decir el tema también y la introducción. Mis hermanos, los milagros de Cristo son extraordinarios. Y digo son en tiempo presente, porque Él todavía sigue haciendo milagros. Me interesa mucho comentar que hay una petición que los discípulos le hicieron, según algunos estudiosos de la Biblia. Es probable que haya sido la única petición que haya hecho Cristo así de una forma directa y frontal. Señor, enséñanos a orar. Y entonces ahí se desprende, ¿verdad?, esa gran enseñanza, esa gran oración del Padre Nuestro. Sí. De manera que todos como discípulos necesitamos aprender a orar, sin duda, sin duda. El momento que nos convertimos no sabemos todo. Estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, de conocimiento de las cosas de Dios, de la Biblia, de manera entonces que no estaba por demás la petición que le hicieron los discípulos a Cristo. Enséñanos a orar. Y este pasaje que vamos a leer también es una oportunidad que Dios nos da en la palabra, en la Biblia, para aprender de una mujer que cambió su estatus. Es decir, había una circunstancia que necesitaba ser transformada, cambiada. Y esta mujer nos enseña cómo hacerlo. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del versículo 22 al 28. Y dicen así: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios. Esa es Amén. la porción que esta mañana, con la ayuda del Señor, hermano Castillo, un servidor, Amén. trataremos de desglosar y aprender de ella. Hermano Castillo. Examinando el pasaje, hallamos algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. Era grande el problema. Sí. Era una necesidad terrible. Tenía una hija posesionada por un demonio. Pero cuántas necesidades son igualmente impactantes, impresionantes, hermano Lechuga, que llegan a traer una condición emocional y hasta sentimental, por así decirlo, de lo que, la fuerza terrible de lo que significa tener una necesidad de esta envergadura y de este tamaño. Sin embargo, esta mujer nos enseña en primer término, en primer lugar, que ella cambió su estatus, el estatus de su hogar, por la forma en que ella pidió. Sí. ¿Qué pensamientos se desprenden si nosotros examinamos el pasaje homiléticamente? Que son sencillos, son simples, pero que son de trascendental importancia. Ella pidió con el corazón. El versículo 25 nos dice que ella se postró. Esa es la actitud. El versículo dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta es una actitud que demuestra, una actitud que enseña, nos enseña lo que nosotros, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos todo eso que nos genera esas presiones, yo digo espantosas, ¿verdad? Sí. Tenemos que recurrir a asumir una actitud seria, formal, profunda, con una convicción delante de la presencia de Dios, pero demostrándole a Él y a nosotros mismos la intensidad de la necesidad que se está pasando. No solamente es lo que ahí dice, un espíritu inmundo, pero puede ser necesidades económicas, necesidades sentimentales, necesidades emocionales, necesidades de familia, necesidades que a veces se agolpan y se conjugan para ser verdaderamente un problemón aquello. ¿Y cómo y cuánto tiene que ver la actitud con la cual nosotros tomemos, como se dice, la sartén por el mango, hermano Lechuga? Así es. Por ahí alguien dijo, a los grandes males, grandes remedios. Amén, sí. Y esta situación, hermanos, no era de poca monta. No. Era un caso grave que se salía de los ámbitos humanos, que se salía de buscar un remedio herbolario o un remedio casero. No, era un remedio que se necesitaba la intervención divina, el poder de Dios en esa situación. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y hermanos, la gente cuando está en esa condición, yo he tenido enfrentamientos con gente así varias veces, sufre. No se dan cuenta a veces ellos lo que está sucediendo, pero son gentes que sufren de una manera, hermanos, fuera de lo común. Imagínense poseída dentro de ella un demonio. Un día, Cristo ministró a un gadareno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Sí. Hacía referencia a una legión romana, tenía entre 6 y 10 mil miembros en la legión. Imagínense la condición. Bueno, el caso de esta mujer es algo similar. Se sale de las posibilidades humanas. Por eso Claro. dice bien el hermano que ella cambió su estatus en la forma de pedir. Y ante situaciones difíciles que ya no pueden humanamente arreglarse, hermanos, decía mi director en la escuela bíblica, pues no nos queda nomás que la salida del cohete, hacia arriba, hermanos, hacia arriba.
Y cuando volteamos hacia arriba con esa actitud de postrarnos, dice que se postró a sus pies. Yo no sé, pero si hasta físicamente lo hiciéramos, no estaríamos fuera de orden. No. En que nos tuviéramos que tirar literalmente, hermanos, ahí en la presencia del Señor. Entonces, es muy importante ante ciertas situaciones la forma que tenemos que pedir. Déjenme les digo algo. Si alguien sabe de una situación así, ya no busque remedios en paliativos, que no es nomás que ofrecer un desgaste innecesario. Hay quien busca alivio para estas situaciones en los brujos, en los hechiceros, en tantas cosas. Y lo que único que hacen es agravar la situación. Claro, porque sí. la Biblia dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Esas gentes son servidores de Satanás. Entonces, el único que puede echar a Satanás es Cristo y su poder, hermanos. Entonces, qué importante es que vengamos con esa actitud que esta mujer nos enseña. Tome en cuenta que ella no era del pueblo de Dios, Cierto. no era del pueblo judío, no era del pueblo de Israel. Era una mujer ajena a todo esto. Sin embargo, encontró el camino correcto, encontró a Cristo y luego vino y se postró. Yo creo, hermanos, que la actitud con la que oramos, por lo menos en este caso, nos enseña que es importante. Y eso empieza a cambiar el estatus. No tenemos por qué permanecer en esas circunstancias que a veces la vida o el pecado o el mismo demonio, como en este caso sucede, trae a la vida de alguien. Podemos romper ese estatus en el nombre de Cristo. Así es que es importante la forma como estamos pidiendo. Tómelo en cuenta, por favor. No solamente Mateo, sino Marcos también se refiere al mismo caso, ¿verdad? Y hay algunos esbozos o algunos aspectos que presentan entre los dos un poquito diferente, pero que a la postre nos hablan acerca de la condición y de la necesidad tremenda que tenía la mujer. Leímos al principio en Marcos 15, ahora estamos en Mateo 15, perdón, ahora estamos en Marcos 7, y ahí es donde dice que se postró. Pero no solamente ella pidió con el corazón, porque se postró, incluido su cuerpo, su alma, su espíritu, sí. Todo su ser estaba siendo invertido, ¿verdad?, en esta petición. También hubo en su actitud un pedido intenso. Mateo dice que clamaba. Aquí la palabra tiene también que ver con hasta gritar, hablar fuerte, hablar intensamente, hablar desde el fuero interno, desde el alma misma, porque estaba terriblemente cargada de la necesidad. Mateo dice que clamaba. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Esto nos habla de una insistencia intensa, profunda. ¿Cómo necesitamos ante ciertas circunstancias nosotros, los cristianos incluso, entender que muchas veces necesitamos ser más intensos en nuestra oración? No solamente más constantes, sino agregarle una buena dotación de intensidad a nuestras necesidades, hermano. Hay tres palabras, hermanos, que el hermano Joel conjuga. Mateo dice, se postró. Y luego ahí mismo dice, clamaba. Sí. Y lo hacía con gran insistencia, hermanos. No creen que es un clamor cualquiera. Claro. De tal forma que molestó a los discípulos. Imagínense. Yo leí la porción y hice un poquito de énfasis. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero se me hace que lo que yo estoy pronunciando no le llega a los talones a lo que esta mujer estaba haciendo. La otra palabra que se menciona en este caso es que rogaba y que le echaba fuera al demonio de su hija. Y hermanos, estas expresiones sin duda nos denotan la forma angustiosa, sincera,
pero llena de fe en aquel que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, no permitamos, no dejemos que nuestra vida permanezca en un estatus de dolor, de angustia, de tristeza, de melancolía, de depresión. No permitamos eso. Teniendo un Cristo tan accesible, amén, tan poderoso, sí, que ha venido precisamente, el Espíritu del Señor dijo, está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. A eso vino Cristo. Teniendo entonces un Cristo así, podemos cambiar el estatus. Hermano, mi hermana, no nos quedemos donde estamos. Dios puede cambiar, se los digo por experiencia. Dios puede cambiar nuestro estatus. Cuando nos vienen las circunstancias de la vida. Hermano Joel. Amén. Necesitamos tomar la actitud ante los problemas de la vida, ante los ataques, los embates, las tempestades que se levantan. La actitud de asumir verdaderamente esa responsabilidad para cambiar la situación, para cambiar las circunstancias. Y debemos rogar, debemos clamar. Yo le agregaría ahí hasta gemir. Sí, porque claro que sí. Es necesario esto. Muchas de las veces en la vida las circunstancias demandan y requieren una buena inversión, ¿verdad? De ruego, de clamor, de gemir, de llorar, de hincarnos, arrodillarnos, como dice, de postrarnos ante la misma y gloriosa presencia del Señor. Esa es nuestra parte. No podemos hacer más. Nuestras capacidades no pueden rebasar a veces las circunstancias que nos agobian. Sí. Pero tenemos a un ser, a un Dios maravilloso, a un Jesús que está allí para ayudarnos. Es a Él, a la persona a quien debemos nosotros rogar y pedirle que Él nos ayude. Él lo va a hacer, pero necesitamos invertir, ¿verdad?, en nuestra oración esa intensidad, esa profundidad en el nombre de Jesús. Así es. Esta mujer, pues, es un gran ejemplo, hermanos, para nosotros, para cambiar el estatus. La segunda cosa que podemos aprender del pasaje es que esta mujer cambió su estatus por el remedio que buscó. Ya no divagó. No es como el caso de aquella mujer que, después de muchos años y haber consultado a muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, claro, dice la Biblia. Y en lugar de mejorar, dice, antes le iba peor. Tremendo. Este no es el caso. Ella fue directamente con la persona indicada. Y hermanos, se puede cambiar el estatus cuando vayamos a nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Cristo, cuando uno lee los evangelios, uno se encuentra que muy seguido destruyó las obras de Satanás en las personas. Amén. A veces parecía una simple enfermedad. Una mujer encorvada en una sinagoga. Dijo Cristo, esta estaba atada por Satanás. Y así, marcadamente en los evangelios, Cristo no solamente predicó, no solamente enseñó, no solamente sanó físicamente, sino que también en muchas ocasiones hizo milagros en ese terreno espiritual, en ese terreno donde el diablo a veces maneja las vidas y las circunstancias. Y ahí el Señor se manifestó. Pero ¿cuál ha sido la solución para esta mujer? Cambió su estatus por el remedio que buscó. Dice el pasaje, Señor, Hijo de David. Y esa expresión, hermanos, está llena de significado. Porque entonces lo reconoce. Acuérdense que David fue el rey según el corazón de Dios. Amén. Y Dios le prometió un reinado durante su descendencia. Pero no solamente eso, iba a haber un reinado eterno a través de Cristo, que también es descendiente de David. Cuando ella dice Hijo de David, está reconociendo que Cristo es el Rey. Amén. Que Cristo
es el que domina todas las cosas, que Cristo como Rey puede hacer todo lo que le plazca, y a Cristo le place hacernos bien. Por eso tenemos que aprender de esta mujer, buscar el remedio que se necesita. No tenemos por qué divagar, no tenemos por qué andar buscando paliativos, no. Cristo es el remedio para toda circunstancia, y no se diga en el ámbito espiritual. Amén. Es necesario recalcar que Cristo es no un remedio, sino el remedio por antonomasia, ¿verdad? Es el remedio único para la inmensa mayoría de las cosas que de otra manera es imposible. Hemos sido testigos hasta incluso presenciales de los milagros, de las señales y de las maravillas que Dios ha hecho a través de toda la historia, y que sigue haciendo hoy mismo, porque Él sigue sanando enfermos terminales, Él sigue levantando a personas que están en coma, personas que han sufrido un terrible accidente y que los médicos han señalado, no hay forma, no hay remedio, no hay una curación, no hay una forma o manera de arreglar ese hueso, esa cadera o ese cerebro, ¿verdad?, que quedó tan dañado que no va a poder funcionar más ya. Cuando llega Cristo, aleluya, Él convierte esas imposibilidades en bendiciones, en posibilidades, en realidades inalienables, inconcebibles, ¿verdad?, para nuestra mente humana. Pero ¿cómo? Si yo lo vi, que estaba totalmente deshecho. Yo vi que no había, lo decían los médicos, lo decía todo alrededor. Era total derrota. Pero cuando llega Cristo, hermanos, donde llega Cristo, las cosas que han quedado inutilizadas, Cristo hace nuevas criaturas. Nosotros mismos espiritualmente estábamos deshechos por el pecado nos había arrastrado, el pecado nos había humillado, el pecado nos había llevado a extremos terribles. Hay personas que han llegado, ¿verdad?, a la drogadicción, y que han llegado al crimen, y que han llegado a tantas cosas. Y cuando llega Cristo, Él cambia esas mentalidades, Él cambia esos cuerpos enfermos, Él cambia, Él renueva muchas situaciones, ¿verdad?, que de otra manera no hubiera sido posible cambiar, trastocar. Cristo es ese maravilloso. Hay una porción, hermano, que quiero que leas de Colosenses 2:15, con relación a este asunto. ¿Cómo no? Este texto que voy a leer nos precisa el poder de Dios sobre estos términos espirituales. Y dice San Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ya Cristo lo hizo. ¿Qué falta? Ya lo dijimos, en primer lugar, la forma de pedir. Esta mujer se postró, rogó, clamó. En segundo lugar, fue directamente con Cristo. ¿Con cuál Cristo? Con el que en la cruz del Calvario venció al adversario de nuestras vidas, y dice que lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, vencido. Mire, hermano, nosotros tenemos un comedor ahí en la iglesia. Ya por 15 años, yo creo que ya tenemos 15 años dándoles por lo menos una vez a la semana, cuando ha habido oportunidad, lo hemos tenido dándoles comida todos los días. Pero mayormente ha sido una vez a la semana. Y es gente pobre, gente de la calle, gente que no tiene donde dormir, y ahí van. Y fue un hombre, ya tiene tiempo yendo, años tiene yendo ahí, un hombre solo, es trabajador, tiene donde dormir, pero es un hombre solo, sin familia, era alcohólico. Y entonces un día muy triste me dijo, pastor, fíjese que me acaban de detectar cáncer en el colon. Tengo ahorita, cierto día tengo una cita con el médico y me van a hacer un último examen, pero ya me detectaron que tengo cáncer en el colon. Bueno, nosotros tenemos oración todos los días a las 10 de la mañana por ¿cómo se llama? Una transmisión de Facebook. De Facebook.
Y lo incluimos en la oración, estuvimos orando. Y luego mi cuñada Raquel lo tomó aparte, lo ministró, lo llevó a entregar su vida a Cristo. Y luego lo llevó a aclamar a ese Cristo a quien le acababa de entregar su vida. Cuando fue al examen, hermano, la siguiente vez que lo vi, muy contento. Me dijo, pastor, ¿qué cree? Dijo, no tengo nada, no tengo nada. Gloria a Dios. Y hermano, eso lo hemos visto ya varias veces en nuestro tiempo de oración, que nos piden, este es el diagnóstico, hermano, y empezamos a orar. La siguiente vez que van a la cita, no, pastor, dice que ya no hay nada, cambiaron el diagnóstico, porque Dios todavía tiene poder, Dios todavía está accesible, Dios todavía quiere y puede hacer milagros. Él se goza, hermanos, en hacerlo. Él se goza en hacerlo. Entonces, yo le invito para que cambiemos nuestro estatus. ¿Cómo? Postrándonos en la forma de pedir, pero en segundo lugar, vamos directamente a Cristo. Vamos directamente. Él está accesible, como dice el hermano Joel. No lo presentamos como un remedio, no. Para estos casos espirituales, como el único remedio donde el poder de Dios puede hacer libre a la gente. Enfermedades, problemas, ya lo dijo el hermano, Dios puede obrar. Dios quiere hacerlo. Hermano Joel. Son muchísimos verdaderamente los casos en las iglesias, en nuestras iglesias, en donde Dios ha intervenido, Jesús ha intervenido poderosísimamente. Hablando de psicología, por ejemplo, donde matrimonios han acudido para una consejería de esta naturaleza, no hay en muchos de los casos solvencia, ¿verdad? No solamente por la, pudiéramos llamar la eficacia, por un lado, del consejero, sino por la ineficacia que la naturaleza humana tiene para no obedecer, por ejemplo. Hermano Lechuga. Sí. O sea, hay buenos consejos, pero hay malos aconsejados. Sí. A veces los consejos son buenos, vamos a decirlo así. Pero se conjugan esas cosas de tal manera que entonces la consejería es inutilizada por los individuos. Entonces, no funciona. Hay muchas áreas, hay muchos remedios ahí, entre comillas, que se han querido utilizar para solventar necesidades matrimoniales, necesidades emocionales, necesidades sentimentales, necesidades económicas, necesidades físicas. Y muchas de esas cosas no funcionan, no tanto porque no puedan funcionar, en muchos casos han funcionado, de alguna manera hay grados, pero con Cristo uno va a la segura, Manuel Lechuga. Así es. Con Cristo no hay falla. Así es. Cristo es la respuesta para todo tipo de necesidades. Entonces, esta mujer nos ayuda muchísimo para enseñarnos que el remedio único, que el remedio maravilloso se llama Jesús. Él es a quien tenemos nosotros que acudir. Él es la maravillosa solvencia para la vida de muchos. Vamos a un video musical y luego continuamos con examinando este pasaje, hermano Lechuga. Amén. Acerca de esta mujer que cambió su estatus, ¿verdad? Por esas acciones que ella tomó y que su vida cambió. ¿Cuáles son las necesidades que le aquejan? ¿Cuáles son los problemas que le hostigan? ¿Qué está pasando a usted? Esas dificultades terribles, esas necesidades, ¿verdad? Que están allí lacerando, creando una herida en el alma, en el espíritu, y que están allí como una lapa, ¿verdad? Que parece que no nos dejan, no le dejan. Hay una línea de oración. El área es 915 de aquí del Paso y el teléfono es 532-8518. Hay personas contestando el teléfono. Exponga su necesidad. Queremos orar por ese problema, por esa enfermedad. Queremos orar al Dios que todo lo puede. Cristo está aquí y Cristo está allí donde usted está también. Todo lo que usted tiene que hacer es pedir oración como lo hizo esta mujer. Hay un tercer aspecto, hermano Lechuga, que encierra el texto, muy interesante,
pues muy especial. Ella también cambió su estatus, el estatus de su hogar, por su argumentación en su oración, ¿verdad? Ella argumentó en su oración fuertemente, ¿verdad?, para que el Señor Jesucristo contestara su petición. El texto dice en el 15:27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué había dicho Cristo para que esta mujer dijera esta expresión? Bueno, aquí tenemos que ver que Cristo a veces permite que pasemos por momentos de prueba, porque las pruebas tienen propósitos eternos. Y aquí a esta mujer la somete él mismo, diciéndole, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de Israel. Y luego le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Oye, hermano, que ante una necesidad como esa, a mí me digan perrillo, bueno, lo acepto, pero era su hija. Que le digan perrillo a su hija, hermano. Hermano, eso sí, eso, como dice por ahí alguien, eso sí cala. Eso sí cala. Sin embargo, esta mujer, hermanos, en lugar de discutir, de pelear, de sentirse ofendida, de enojarse, de sentirse menospreciada, no. Entonces ella se puso a argumentar. Y allí está, hermanos, lo que la Biblia dice, orad sin cesar. Claro. Dándonos esa opción de estar argumentándole al Señor. Y esta mujer, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. Sí, Señor, tienes razón. Soy sirofenicia, soy gentil. Tú has venido a los enviados, has sido enviado a los hijos de Israel. Está bien, todo eso lo acepto. Es más, acepto que estamos en esa condición de perrillos. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Oye, hermano, qué argumentación, qué forma de pedir. Ahí abrió su corazón, ahí se sinceró, ahí sacó todo lo que ella pudo haber traído en su vida. Hermano, y esas oraciones, ¿cómo llegan al corazón de Dios? Cuando de plano postrados, yendo al que tiene el remedio, le abrimos nuestro corazón al Señor. Qué importante es esto. En esa argumentación ella demuestra la disposición necesaria para recibir el milagro. Entonces, qué interesante es la de esta mujer cuando recibe esa noticia, como diciéndole Cristo, pues en este momento no tengo tiempo para ti, en este momento no eres de las personas que debes de recibir un milagro. Soy enviado a los hijos de Israel. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen. Es decir, por mi fe puedo alcanzar aunque sea una migaja. Y para mí es suficiente una migaja para que suceda el milagro que está necesitando mi hija. Hermano, mi hermana, ¿cuánto ganamos cuando le argumentamos al Señor en humildad, en quebrantamiento? No merecemos. Pero es por las misericordias de Dios, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos. Los méritos son de Cristo. Entonces, Cristo, hermanos, ahí está, para escuchar nuestra oración, nuestro corazón abierto, nuestra argumentación. Y créame, es una argumentación sabia. De tal manera que Cristo se vio sorprendido por la respuesta de esta mujer. Aún los perrillos comen de las migajas. Algo podemos alcanzar los que no pertenecemos
los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Algo podemos alcanzar. Y claro, hermanos, el Señor vino a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. De ahí cabemos usted y yo. Sin ser del pueblo de Israel, cabemos ahí. Porque el Señor vino a toda la gente que le necesita. Hermano Joel. En efecto, y en este sentido, de alguna manera, alguna persona o algunas personas pudieran sentirse debilitadas o con una barrera para no poder acercarse a Dios, precisamente en este caso fue Jesús el que le dijo a ella de esa manera, pero luego a veces las personas se acercan al necesitado y de alguna forma le dicen, ¿y Dios te va a escuchar a ti como tú eres? Sí. Con el expediente que exhibes, tu vida ha sido desastrosa, tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones han rebasado todos los límites. ¿Y cómo Dios te va a escuchar? Son argumentos infundados, ¿verdad? Sí. Son argumentos que no tienen base en la palabra de Dios, ni en la misericordia, ni en el amor, ni en la gracia. A veces las personas, vamos a decirlo así, se van grandes para desarmar a una persona que quiere acercarse a Dios y le dicen, estorbándole, que no puede ser atendido. Pero hermanos, la gracia de Dios va mucho más allá. Rebasa todos los niveles, rebasa todas las imposibilidades. No importa lo que la persona haya hecho, cuando la persona se humilla, se arrepiente, clama, gime, cuando la persona expresa sus necesidades, cuando la persona sabe que sí, ahora sí es tiempo de acercarse a Dios. Y no importan los comentarios negativos, obtusos, bizarros, contrarios de otras personas. Cuando la persona está convencida de que Dios le puede ayudar, Dios le va a ayudar indefectiblemente. Dios lo va a hacer. Usted tiene necesidad, usted está pasando por un problemón terrible. Venga a Jesucristo. Efectivamente, Él no va a hacer oídos sordos, hermano Lechuga. Muchas ocasiones, ese ha sido el contexto, ese ha sido la etiqueta, ¿verdad? En muchos de los problemas, en muchas de las familias. Llegan a las iglesias desastrados, humillados por el pecado, humillados por las dificultades. Llegan totalmente deshechos. Sí. Pero cuando salen de ahí, después de haber estado en el altar, después de haber clamado y gemido, aleluya, Dios ha hecho el milagro y Dios es el mismo ayer. Jesús es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Lo puede hacer con usted. Mano Lechuga. Tenemos que advertir aquí otra situación que es muy interesante. No solamente le dijo Cristo lo que ya mencionamos, pero ahora los discípulos, los discípulos mismos. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí hay dos ruegos, el de la mujer y el de los discípulos. Los discípulos, despídela, Señor. Ya es mucho lo que ha gritado, ya es mucho lo que ha pedido, ya nos viene siguiendo por kilómetros. Despídela, Señor. ¿Por qué se molestaban? Y dice que le rogaban que los despidiera, pero está el ruego de una mujer. ¿Cuál pudo más, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, recibimos ese tipo de críticas, ¿verdad? Sí. O palabras de desaliento? ¿Cuántas veces nos han dicho, hermano Joel, a usted que Dios lo oye? No, ese es un concepto equivocado. Sí, Dios cierto. No tiene predilectos. No. Dios quiere tener hijos en todos. Amén. Y dejarse escuchar por el corazón de Dios. Entonces, hermanos, imagínense los gritos de esta mujer, de tal forma que los discípulos se cansaron de escucharla. Despídela. Claro que Cristo no lo hizo, pero estaba en ese momento de probando su fe, porque le iba a llevar a una confirmación de lo que ella estaba pidiendo.
Finalmente el Señor en esta postura que tomó, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. En esa postura de Cristo no era nomás que conducirla por un camino de fe, de confianza, de abrir su mentalidad, su corazón, como ya lo hemos dicho, en su forma de pedir, para que finalmente la llevara al triunfo y cambiar el estatus en el que ahora se encontraba. Así es que, hermano, no se desanime por nada. Críticas, puede haber. Estorbos, puede haber. Malas intenciones, puede haber. Pero no deje de pedir, de clamar. Y el Señor allí va a estar presto para escucharnos. No le hace que los discípulos se enojaron. Esta mujer no dejó de clamar, hermanos. Y eso no parece. A Cristo le agradó, hermanos. A Cristo le agradó. Así es que cambió su estatus por su forma de argumentar con el Señor. Y eso le agrada a Dios, hermanos. Amén. No, Dios no quiere esas oraciones mecánicas que antes hacíamos, de memoria, las recitábamos, está bien, las recitábamos, pero no, hay algo más en esta mujer. Abrió su corazón, mi hija está gravemente atormentada, le mostró la realidad de su situación. Pero en esas palabras le estaba diciendo, Señor, yo quiero cambiar esa condición, yo quiero cambiar ese estatus, yo quiero cambiar ese momento que estamos experimentando en mi hogar. Ahora, yo sé que no solamente es sufrir, hermano, lo hemos visto, yo he conocido casos en que toda la familia sufre por una situación de estas. Bueno, yo quiero decirle, el Señor está presto para oírnos, para escucharnos, para recibir de nosotros la oración, el clamor que cada uno de nosotros tenga. Pero no olvide, la oración es nuestra argumentación delante del Señor. Hermano Joel. Qué hermosas palabras del maestro. Que respondiendo, al ver la actitud de la mujer que había vencido esa prueba grande, Manuel Lechuga, Sí. ante esas expresiones del maestro. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Eso es tremendo, hermano. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso, un cuarto pensamiento es que aquella mujer cambió el estatus de su hogar porque supo encontrar el camino de la gracia. Y lo hizo con insistencia. Y lo hizo con denuedo, lo hizo con clamor y con gemir, hermano. Así es. Así es. Mire, yo quiero señalar esto, que Cristo es tan compasivo que esos ruegos, hermanos, conmueven al Señor. Amén. En el capítulo 2 de San Juan hay unas bodas que se hicieron, las bodas de Caná de Galilea. Y dice, fueron invitados Jesús y sus discípulos. Amén. Llegó el momento de la fiesta, del jolgorio, y se les había terminado el vino. Para esa cultura, hermanos, en una fiesta de bodas que faltara el vino, era como si faltara entre nosotros el mole, hermanos. Y decirle a la gente, pues no tenemos mole, puro arroz. No, era gravísimo. La Virgen, María, la Madre de Cristo, le dijo, se ha terminado el vino, no tienen vino. La respuesta de Cristo a mí me sorprende. Mujer, aún no ha venido mi hora. Todavía no era tiempo, según las palabras de Cristo, de comenzar a hacer milagros. Pero por la compasión que Él siente de la gente, adelantó, hermanos, un tiempo sus milagros. Porque Él dijo, aún no ha venido mi hora, pero había una necesidad. Y entonces el Señor cambió los tiempos y hizo el milagro que estaba necesitándose en ese hogar. Aquí no era tiempo de los gentiles todavía.
Todavía eso se lo encargó a sus discípulos, porque el Señor en sus encargos que les hizo en San Mateo registra esto. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. Todavía no era el tiempo. Él lo declaró enfáticamente, hermanos, pero estaba ahí una mujer postrada a sus pies, con un gemido, hermanos, que molestaba a la gente. Y eso Cristo no lo pudo pasar por alto. Y sin ser el tiempo de los gentiles, Cristo dijo, oh mujer, grande es tu fe. Impactó a Cristo, hermanos. La argumentación, la actitud, su insistencia, lo impactó, hermanos, de tal forma que el Señor accedió a esa necesidad. Así es que ella cambió su estatus y menciona a nuestro hermano Joel por encontrar el camino a la gracia. Cristo, cuando muere en la cruz, sus últimas palabras fueron esas: consumado es. Sí. Ya sabemos que eso significa algo similar a está pagado. Ya está pagado. Ya está, ya lo que se necesita ya está saldado. Ahora es cuestión de que lo reciban. Y se recibe cuando tomamos la actitud que venimos mencionando de esta mujer. Por camino de gentiles no vayáis, Así es la es. instrucción a sus discípulos en este tiempo. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas de Israel. Es hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que Él ordena ya entonces a sus discípulos, id por todo el mundo, hermano. Sí. Ahora es el tiempo, ¿verdad? Pero qué extraordinario es esto de que atendiendo a una necesidad de una mujer no judía, hace el milagro. Así es. Y desde aquella hora ella fue sanada. Extraordinario. Extraordinario. Así que cualquier persona, no importa su estatus, no importa su condición, no importa lo que haya hecho, no importa su pasado, no importan los problemas que haya creado en su vida, en su matrimonio, en su ciudad, en su país incluso, porque hay personas que han impactado tremendamente negativamente a su país, ¿verdad? Así es. Haciendo graves cosas. Si vienen a Cristo, Cristo está ahí para perdonar y para bendecir. ¿Por qué no le damos gracias ahora al Señor por su palabra, hermano? ¿Cómo no? Y luego oramos por las necesidades. Dirígenos por Señor, este te mensaje. damos gracias esta hora Gracias. por lo que aprendemos de esta mujer, Amén. Señor. Está a nuestro alcance el milagro, Amén. Señor. Amén. En el nombre de Cristo, hazlo en aquellos que nos han escuchado y que se están uniendo en este momento a esta oración de súplica, de pedir, de rogar. Sí. Obra, Señor, con tu Aleluya. poder, con tu misericordia, por la gracia que tú has logrado para nosotros en la cruz del Calvario. Señor, manifiesta tu poder en cada hogar, en cada hombre, cada mujer, que haya entendido que no importa lo que hayamos hecho, tú estás accesible como lo estuviste para esta mujer gentil, Señor. Obra con tu misericordia, Amén. Señor, y tu gran poder Sí. en aquellos casos difíciles, Sana. en aquellos casos fáciles, en Sana. aquellos casos de carácter espiritual. Amén. Obra, Señor, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Cristo, bendice esta palabra en los corazones, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Es su tiempo. Es la hora. Dios quiere ayudarle. Dios quiere bendecirle. Dios quiere sanarle. Dios quiere resolver y solventar sus necesidades. Nos han llegado unas peticiones. Lorenzo Molina sufre de un dolor intenso de cintura. Nicole pide sanidad, tiene problemas con su aparato digestivo y también pide por su hija. Marisela quiere sanidad por su matrimonio, por sus ojos también, y pide por los riñones
también. Oremos que Dios haga la obra. Delia Pérez pide por fortaleza para su espíritu. Y también Margarita pide restauración de vicios por Adriana Gutiérrez y sanidad de sus piernas también. Romy pide por los matrimonios y causas de la pornografía. Mano Lechuga. Bueno, aquí está hablando Esther, pide sanidad por depresión y ansiedad, y por su hija Mónica. Betty, restauración del matrimonio de su hijo Tony, fortaleza para su vida. Hermana Berta Luna, sanidad de cáncer por Rosario Gómez, su esposo, y por Graciela Luna también. María Vela, sanidad por diabetes. Marisela, salvación por Ada Roldán, y Carlos, sanidad de sus ojos y la rebelión en sus nietos. Manuela pide sanidad y protección por toda su familia. Gloria Cano, salvación y restauración de la familia Cano. Ofelia Río, sanidad, riñones y baja presión. Daniel, sanidad, depresión y que su familia regrese al Señor. Tomás, sanidad de la próstata, que no lo operen. Amén. Oramos pues por estas necesidades y peticiones en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Señor, eres el Dios accesible, eres el Dios todopoderoso que llevó toda enfermedad y todo pecado, toda maldad en la cruz del Calvario. Pedimos, Señor, que obres en estas peticiones de estas personas que han tan amablemente, Señor, y con necesidad hablado a este teléfono. Señor, obra, haz milagros, haz señales, haz maravillas y derrama tu gracia, derrama tu gloria. Eres el Dios maravilloso que atiende, que contesta, que sana y que rompe ligaduras de cualquier índole y naturaleza. Te adoramos, te glorificamos, te honramos, te bendecimos, porque sabemos, Señor, que no es inútil allegarnos a ti. Al contrario, es el mejor camino. Tú eres la respuesta y la solución para las necesidades de la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. A ti honor, a ti gloria, a ti alabanza. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su amable atención a este lugar, ¿verdad? Que Dios les bendiga y siga atendiendo, ¿verdad?, a la palabra a través del canal 38. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios les prospere y les bendiga. Una palabra, hermano. Un placer, hermanos, haber estado aquí con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Amén. Es un gran gozo haber estado estos jueves aquí. Deseamos que Dios les bendiga. Gracias.